Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas nuevamente a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Como siempre te digo, gracias por estar compartiendo estos minutos conmigo. Si es que lo estás escuchando a través de alguna plataforma de podcast o lo estás viendo en YouTube, gracias porque estás invirtiendo tu tiempo en desarrollar la habilidad comunicacional más potente, más impactante y sobre todo más importante para ti si quieres ser un comunicador de influencia, y me refiero al storytelling estratégico. Y en este episodio ya número 62 voy a compartir contigo lo que llamo los cuatro niveles. Los 4 niveles para poder comunicar con influencia. Y es muy importante. Yo creo que este episodio te va a encantar porque te va a permitir autoevaluar desde qué nivel estás comunicando tú. Y también poder armar de alguna forma una estrategia para que puedas comunicar desde estos 4 niveles que te voy a compartir hoy, porque lo que yo he visto desde mi experiencia es que cuando hay comunicadores que pueden comunicar desde esos 4 niveles, cuando hay profesionales o líderes que pueden comunicar de esos 4 niveles, esos son los que generalmente logran tener mayor impacto e influencia en su audiencia. Y eso es lo que tú vas a lograr determinar y aprender en este episodio. Ahora, antes que vayamos a eso, si tú eres alguien que está escuchando este episodio, este podcast por primera vez, o incluso lo has escuchado antes, recuerda que tenemos un curso gratuito para ti. Curso de Storytelling para principiantes. Justamente si tú eres una persona que quiere aprender el paso a paso para poder convertirte en un buen buscador y también saber cómo crear historias estratégicas, cómo transformar una historia, a veces incluso historias personales, en una historia estratégica que te sirva para comunicar tu idea de una forma más cautivadora, de una forma que conecte, que emocione. Este curso de Storytelling Estratégico para principiantes es un buen lugar para comenzar. Incluso ya miles de personas lo han tomado. El rating que tiene este curso normalmente es 5 estrellas. Y te aviso, si es que eres alguien que, no sé, por algún motivo no lo has tomado antes y ya tú sabes del curso, te aviso que ese curso no va a ser gratis para siempre. Probablemente lo vamos a tener en este formato gratuito por unas semanas más, porque ya llevo casi 2 años con el curso gratis. Miles lo han tomado, que ha sido buenísimo, pero no va a ser para siempre. Entonces, si eres alguien nuevo al podcast o eres alguien que ya viene escuchando hace tiempo, si no has tomado el curso, ¿qué estás esperando? Es totalmente gratis y te aseguro que va a ser uno de los mejores cursos de storytelling estratégico para principiantes que vas a tomar en toda tu vida. Va a ser un buen primer paso para ayudarte a convertirte en un mejor comunicador y un mejor storyteller estratégico. Ok. Ahora, te había contado al principio que para este episodio quiero hablar de estos 4 niveles. Y me inspiré para querer grabar este episodio, armar contenido para los 4 niveles, porque hace unas semanas estaba en una sesión de coaching, estaba con un cliente. Ella me había contactado por justamente tenía una presentación muy importante que hacer dentro de su empresa. Ella trabaja en una multinacional y tiene un cargo, una posición donde está liderando un proyecto que quiere incorporar en toda la organización. Y el desafío que tenía ella era, bueno, tengo que hacer esta presentación al comité ejecutivo, necesito que lo aprueben. Entonces me contactó a mí para que yo le pudiera ayudar a revisar bien su presentación, ver si habían elementos que había que incorporar de storytelling y poder practicarle y darle feedback. Y en la primera sesión, mientras hablábamos de lo que ella quería presentar, ella comenzó a mostrarme realmente la pasión y el entusiasmo que tenía por su proyecto. Y era tanta la convicción que ella mostraba por este proyecto mientras lo conversábamos, que hasta yo me convencí. Y yo decía, wow, este proyecto es buenísimo, hay que ver la manera de que se pueda implementar. Y luego me mostró que tenía una presentación PPT que ya había armado y
Y le dije, mira, más que revisarla completa, hazme tú la presentación, como si estuviéramos frente al comité. Yo soy un miembro del comité, le dije. Pero hagamos la presentación como la tienes ahora para yo ver cómo corre la presentación, qué es lo que ya tienes. Pero pongamos en ese contexto, como si tú estás en ese momento haciendo la presentación al comité. Y ocurrió algo muy interesante. Muy interesante. Porque cuando ella comienza a hacer su presentación, ahora en este contexto supuestamente de que estamos en el comité ejecutivo, todo ese entusiasmo, toda esa pasión, toda esa convicción que me había mostrado antes, desapareció. Ya no estaba. Incluso ahora su presentación, su forma de comunicar, lo que para ella antes era algo que la apasionaba, era casi sin emoción, rígido, como un robot. Era literalmente como si fuese otra persona. Y me llamó mucho, mucho la atención. Ahora, yo después le di feedback y ella pudo ir incorporando algunas cosas. Incluso le hablé a ella de los 4 niveles, que es lo que te voy a compartir contigo. Pero quedé pensando después de esa sesión. Quedé pensando y recordé que este fenómeno de que uno a veces cuando está hablando un tema, conversando un tema, lo habla con pasión, con convicción, y después cuando tiene que hacer la presentación, todo cambia. Y recordé que esto le pasa a la mayoría de mis clientes. Yo trabajo con muchos clientes que son corporativos, gente que está en posiciones de liderazgo, altos ejecutivos, profesionales de muy buen nivel en multinacionales. Y me di cuenta, recordé que esto le pasa a ellos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Quizás tú mismo estás pensando ahora que sí, a veces cuando tengo que hacer presentaciones en mi empresa, frente a un cliente, cambio. No es lo mismo que cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy en un café con alguien o cuando estoy en una conversación donde fluye, donde hay pasión, donde hay entusiasmo y de repente la presentación, entra, casi como que nuestro cerebro entra en un modo de presentación y cambia. Y la pregunta es ¿por qué? Y lo que yo he encontrado, el responder esta pregunta del por qué, tiene que ver porque cuando hablamos de comunicar, especialmente comunicar con influencia, cuando queremos ser una persona que comunica con influencia, hay 2 procesos que normalmente deberían estar ocurriendo. Hay 2 procesos. Uno es un proceso mucho más lógico y racional, que este es el que generalmente está presente en la mayoría de la gente con la que trabajo. Y hay un segundo proceso que es mucho más profundo, y por ende es más emocional. Y este segundo hay que buscarlo, no surge naturalmente. Entonces lo que yo me he dado cuenta es que cuando empezamos a comunicar y estamos en estos contextos, llamémosle más formales, pero generalmente son contextos donde sentimos una mayor amenaza, un mayor riesgo. Hay algo de por medio. ¿No? Pueden decirme que no a mi proyecto, puedo perder al cliente. Hay cierto riesgo que es emocional. Nos sentimos amenazados porque nos genera algo emocional. Lo que tendemos a hacer es activar un escudo para poder protegernos. Y ese escudo para poder protegernos es lo que yo llamo las primeras 2 capas o los primeros 2 niveles de comunicación. Y aquí, cuando te empieza a explicar estos niveles, tú te vas a dar cuenta que estos primeros 2 niveles son los que la mayoría de la gente cuando comunican o cuando quieren ser mejores comunicadores están siempre trabajando en estos 2 niveles. No te estoy diciendo que esto no sean importantes, ojo, tienen que estar ahí. Pero toma conciencia tú si generalmente te mantienes también solo en estos 2 niveles o si entras en niveles más profundos, que te voy a explicar en unos minutos más. Entonces, ¿cuáles son estos primeros 2 niveles? El nivel 1, para poder comunicar y comunicar bien, el nivel 1 es el nivel de qué se dice. ¿Qué se dice? Y cuando hablo de qué se dice me refiero a las palabras. Entonces, ese es el nivel más básico de comunicación. Cuando uno quiere hacer una buena presentación o quiere ser... Lo más básico es
saber qué se dice. Es decir, muchos nos enfocamos en decir las cosas de la forma correcta, usar las palabras correctas, usar los conceptos correctos, ordenar lógicamente o racionalmente las palabras que quiero comunicar. Y hay personas que son excelentes en esto. La mayoría de los profesionales incluso son muy buenos en esto, porque aquí es donde reciben el entrenamiento, en las universidades, cuando van a ciertos ramos en un MBA, aprenden del pensamiento lógico y de cómo estructurar y mostrar argumentos, pero todo eso es el nivel 1 de comunicación, el qué se dice, nivel 1. Ahora, si tú no eres bueno en el nivel 1, empieza trabajando en el nivel 1, empieza enfocándote en que tus palabras que utilices sean las correctas, que ojalá sean simples, que ojalá sean claras, para que tu audiencia te pueda empezar a entender. Porque si no te entienden, tampoco va a haber mucha influencia. Pero ese es el nivel 1. ¿Qué se dice? El nivel 2 es el nivel de cómo se dice. Y el cómo se dice ya entra en la parte más de la tonalidad, que es la voz, y los gestos. La voz y los gestos. Gestos me refiero al uso de las manos, a cómo usamos nuestra comunicación no verbal, nuestro cuerpo. Todo eso es parte de la comunicación y sabemos, base a los estudios, que la tonalidad y los gestos son alrededor del 70-80% cuando uno está comunicando, que es lo que la gente más percibe o más impacto les genera. Ahora, muchas de las personas con las cuales yo trabajo, cuando me contratan, ellos están pensando en esto. Ellos están pensando, yo quiero que César me ayude para mejorar el cómo uso mi tonalidad, cómo uso la comunicación no verbal, los gestos, toda esa parte que es más como la oratoria. Y yo te digo que no es que no sea importante, pero ese es nivel 2. Hay 4 niveles. Y ese es el nivel 2. Entonces, claro, si tú eres una persona que solo comunica a nivel 1, que es el qué se dice, ¿ok? Check, por lo menos estamos en un buen comienzo. Ahora, si tú eres alguien que comunica bien en nivel 1, el qué se dice, y también está mejorando o comunicando mejor en el nivel 2, el cómo se dice, que usa bien los tonos, las pausas, los gestos, ahí ya eres un comunicador de nivel 2. Y eso es buenísimo. ¿Okay? Te diría que la mayoría de la gente llega hasta ahí. La mayoría de la gente llega hasta ahí. Y estos dos procesos, como igual son más lógicos, porque incluso uno puede aprender, por eso uno puede aprender a cómo usar la tonalidad y puede aprender a usar los gestos, porque es un proceso más lógico. Alguien te puede entrenar lógicamente de cómo usar las manos, de dónde usar las pausas, de incluso cómo jugar con la voz para que cuando estés terminando bajes el volumen y velocidad, que sí, genera un impacto emocional en tu audiencia, pero sigue siendo un proceso lógico porque todo eso se entrena y se puede aprender. Entonces, normalmente cuando entramos a situaciones de amenaza, situaciones donde tenemos que presentar y hay cierto riesgo, estos son los 2 niveles que se activan. Para la mayoría, como no tienen todavía a veces muchas herramientas para nivel 2, se la activa nomás en nivel 1. Y ahí están enfocados en asegurar que digan las palabras correctas, de la forma correcta, que usen los conceptos correctos, y esas son las presentaciones. Tú has estado en esas presentaciones. Y no quiero ofender a nadie aquí, pero son aburridas esas presentaciones. Ahora, cuando alguien ya tiene un poco más de entrenamiento en nivel 2, ya sabe un poco más de la tonalidad y de los gestos, cuando está en situaciones de amenaza, activa el nivel 1 y el nivel 2. Entonces se ve como un buen comunicador porque por lo menos sabe qué decir y también cómo decirlo. Y te digo que hasta aquí llega la mayoría de la gente. Cuando yo entreno a personas, cuando a mí me contratan para, ven a trabajar con un gerente, con un director, la mayoría está hasta ahí. Sí, nivel 1 bien, nivel 2 ahí es donde hay que hacer algunas cosas, pero hasta ahí llegan. Y aprendiendo cómo hacer bien esto, ya muchas veces se sienten como que lo lograron. Ya estoy en un nivel 2 porque sé usar bien los gestos, sé usar bien la tonalidad, entonces ya estoy súper bien. Y yo les digo, bien, pero hay 2 niveles más. Y estos 2 niveles, el nivel 3 y 4, son los niveles más profundos. Y lo interesante, yo he entrenado y he trabajado con miles de líderes, de speakers, de comunicadores.
y te digo que los mejores hacen bien el 1 y el 2, pero también tienen bien desarrollado el nivel 3 y el nivel 4. Ahora, tú que estás escuchando, me imagino estás pensando, bueno, ya César, entonces, ¿cuál es el nivel 3 y el 4? Dímelo. Bueno, hasta aquí termina el episodio. No, no. Te lo voy a dar ahora, pero sí te quiero generar esa anticipación para que tú, ojalá estés sacando ahí tu apuntes, ¿no? Tu libro, donde tomas notas, tu lápiz, para que anotes esto. El nivel 3 es el desde dónde se dice las cosas. Desde dónde se dice. Y cuando hablo desde dónde se dice, me refiero a la autenticidad. ¿Desde dónde lo estás diciendo? ¿Desde el ego? ¿Desde el querer caer bien? ¿Desde tengo este rol y tengo que comunicar desde este rol? ¿O desde voy a comunicar auténtica? De la forma que soy. El qué se dice no cambia. Podemos seguir hablando de cosas formales, de cosas racionales, de números, de estadísticas. El cómo se dice también, ya yo tengo las técnicas, sé dónde usar los gestos, pero todo eso toma más fuerza y se hace mucho más creíble cuando lo estás comunicando desde tu autenticidad, desde quién eres tú realmente. Y la autenticidad está muy conectada también a tu autoestima. Porque si tú eres alguien que se valora a sí mismo, eres alguien que se valora y se siente bien con uno mismo, entonces deberías comunicar desde ahí. Y uno podría decir, es que César, lo que pasa es que mi forma natural de comunicar, yo soy más chistoso, o soy un poco más expresivo, o soy un poco más emocional, y no quiero en una reunión con un gerente, un director, ser chistoso, quiero ser más serio. Bueno, pregúntate desde dónde estás comunicando. Y lo que tiende a pasar es que cuando estamos comunicando desde un lugar que no es auténtico, en algún momento, o tú te vas a sentir muy entrampado porque no vas a poder ser tú, y eso es incómodo, o en algún momento igual va a salir tu estado auténtico y la gente se va a sentir engañada. Es decir, pero ¿cómo? ¿Por qué así si normalmente sus presentaciones es de otra manera y ahora él es de esta manera? Entonces, el nivel 3 tiene que ver con conectarte y tomar conciencia desde dónde estás diciendo lo que dices. ¿Desde dónde? ¿Lo estás diciendo desde tu ser más auténtico, de quién eres tú realmente? Y fíjate que es un proceso difícil. Yo también he tenido que aprender esto. Cuando yo empecé, recuerdo todavía el 2000, creo que era como el 2014, yo estaba en ese momento, había armado una empresa consultora y estábamos trabajando con grandes empresas. Y recuerdo que hasta cambié mi forma de vestir, porque quería parecerme más a los gerentes de los bancos, porque yo estaba trabajando con varios bancos. Y hasta empecé a cambiar mi manera de hablar, porque quería encajar mejor con ellos. Y logré hacerlo como por 2 años. Y claro, igual salieron proyectos. De alguna manera uno también cuando le empieza a ir bien es como que está reforzando más ese comportamiento. Pero llegó un momento en mi vida, después de como 2 o 3 años, donde a pesar de que estaba haciendo grandes proyectos, a pesar de que estaba ganando mucho dinero, no me sentía yo. Porque cuando salía de mi casa y iba a estas reuniones, o cuando viajaba y tenía que ir a trabajar con líderes, no estaba siendo yo. Estaba tratando de ser otro para caerle bien a la gente, para sentirme aceptado, para finalmente alimentar mi ego. Y cuando entendí quién era yo y qué era lo auténtico mío, empecé a cambiar. Empecé a cambiar incluso mi manera de comunicar. Me reía de mí mismo, como lo hago a veces cuando estoy acá en los podcasts. Me puse como alguien mucho más expresivo, con mis gestos, porque naturalmente yo quiero expresar más, quiero mostrar más mi pasión y mi convicción. Hasta empecé a usar zapatillas, porque antes usaba todos zapatos de cuero, porque eso era más yo.
Y lo interesante es que cuando empecé a conectarme con mi autenticidad, comencé también a conectarme más con mi autoestima y a valorarme más a mí mismo por quién era, simplemente. Y ese es el nivel 3. El nivel 3 es cuando tú logras comunicar desde tu ser auténtico, desde quién eres tú realmente. Y el nivel 4, uno diría, wow, César, ya nos fuimos bien profundo con el nivel 3. ¿Cuál es el nivel 4? El nivel 4 es el por qué se dice lo que se dice. Y ese es el nivel que llamamos la intención. ¿Cuál es la verdadera intención con la cual estás comunicando lo que estás comunicando? ¿Cuál es el propósito o el sentido? Y esto es un tema que quizás para otro episodio lo puedo abrir más todavía, porque en este episodio nomás quería que tú entendieras los 4 niveles. Pero sí te puedo decir que yo creo, esta es mi convicción, que cuando uno está comunicando, no importa si estoy comunicando, estoy haciendo una presentación de números, una presentación súper técnica, yo creo que cada vez que uno comunica, sin importar lo que está comunicando, es una oportunidad o un momento para poder, ojalá, influir positivamente en la vida de alguien. Esa es mi convicción. Y cuando yo comunico, sin importar lo que esté comunicando, puede ser en este episodio estoy comunicando los 4 niveles, a veces comunico otras cosas, pero cuando yo comunico, yo me trato de conectar con esa intención. ¿Cuál es mi intención real de por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy queriendo comunicar esto porque quiero lograr algo, porque te estoy tratando de manipular, porque quiero que hagas lo que yo... o simplemente lo estoy haciendo desde una intención genuina, mía? Y ojo, tu intención puede ser distinta a la mía, pero conéctate con esa intención. Y normalmente cuando nos tratamos de conectar con la intención, lo que sí nos vamos a dar cuenta es que nuestras intenciones, cuando llegamos al por qué, generalmente nuestras intenciones están mucho más arraigadas o conectadas a nuestros valores, a lo que realmente valoramos en la vida. Y cuando yo he visto gente, profesionales, líderes, que comunican desde una intención real, desde una intención que está conectada a sus valores, comunican desde su ser auténtico, lo hacen con las técnicas de los tonos, los gestos, y obviamente también sabiendo decir las palabras correctas, simples, claras, esos son comunicadores potentes. Esos son profesionales o líderes que generan influencia e impacto en su audiencia. Cuando tú aprendas a comunicar desde estos 4 niveles, ahí es donde tu comunicación va a tomar mayor fuerza. O en otras palabras, ahí es cuando te vas a convertir en un comunicador con influencia. Entonces te quiero invitar a hacer una autoevaluación, porque ojalá acá tú puedas por lo menos hacerte una autoevaluación. Y la autoevaluación es simple. ¿Qué nivel de comunicación estoy usando? ¿Cuál es el nivel de comunicación que estoy usando de manera prominente? ¿Nivel 1? ¿Nivel 2? ¿Estoy todavía batallando con el nivel 3, nivel 4? Porque esa es la próxima pregunta. Bueno, ¿qué nivel me falta? Desde qué nivel estoy comunicando y el qué nivel me falta es para tomar conciencia, para que tú tomes conciencia de ti mismo y desde qué lugar estás comunicando. Y la segunda parte de esta invitación es que después de que tú tomes conciencia y digas, yo estoy todavía en el nivel 2, me falta llegar a nivel 3, todavía a nivel 4, pregúntate, bueno, ¿qué puedo hacer para poder empezar a trabajar esos otros niveles? ¿Qué puedo incorporar? Y no tienes que hacer 1000 cosas, 1 o 2 que te puedan servir para empezar a trabajar en ese nuevo nivel que tú quieres comenzar a hacer brillar. Porque es importante para que tú puedas ser un comunicador de influencia que aprendas a comunicar con estos 4 niveles. Muchas gracias. Espero que esto te sirva, que te ayude en tu propio proceso de ir mejorando como comunicador, como storyteller. Y te recuerdo, si es que llegaste hasta acá, todavía estás conmigo, de que hay un curso gratuito para ti
anda a mi página web www.cesarcastrob.com y ahí está en la primera parte el curso gratuito. Tienes que nomás poner tu email para que después te llegue. Ahora, yo te invito a tomar este curso porque te quiero ayudar, porque creo que en un curso tan simple, donde creo que son como 9, 10 clases, cada clase es como 5 minutos, trato de sintetizar, de poner todo en orden ahí para ayudarte a ti a buscar y crear historias. Y si tú aprendes a buscar y crear historias, ya tienes un buen primer paso para convertirte en un mejor comunicador y sobre todo un mejor storyteller. Entonces, si ya lo tomaste bien, si todavía no, anda, no va a estar para siempre. Una semana más probablemente la vamos a dar de baja. Hazlo porque finalmente también es gratis. Muchas gracias por haber compartido conmigo estos minutos y ya nos vemos en el próximo episodio del podcast Storytelling Estratégico, donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Chao, chao.